Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de Catequesis Tradende, colaboración para la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe, para todos los que ejercen el ministerio de la catequesis en esa vicaría. Un saludo cordial. Hola. Hoy vamos a iniciar la cuarta parte, el estudio de la cuarta parte de este documento, que se llama Toda buena nueva brota de la fuente. Fíjense, nosotros hemos hablado hasta aquí sobre que Jesús es el maestro por antonomasia, que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Sabemos que ya hemos colocado la catequesis dentro del lugar que le es natural a la catequesis. La catequesis es parte del ministerio evangelizador y de la iglesia. Y ahora nosotros nos vamos a detener aquí en un tema que es importante. ¿Cuál es el contenido de la catequesis? ¿Cuál debe ser el contenido de la catequesis? El contenido de la catequesis, afirma el Papa San Juan Pablo II, es, siendo la catequesis parte del ministerio evangelizador de la Iglesia, por tanto, el contenido de la catequesis debe ser la buena nueva de la salvación. ¿Y de dónde toma el contenido la catequesis? Pues lo toma de dos fuentes, que es en realidad una única fuente, la fuente donde se mantiene el depósito de la revelación, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La tradición escrita, y el magisterio de la iglesia, que lo interpreta la tradición y de la cual bebe también la tradición oral. Tradición escrita, y el magisterio de la iglesia, que es quien interpreta debidamente cuanto Dios ha revelado al mundo por medio de Cristo su Hijo. Dentro de este depósito, que es el depósito de la fe, encuentra un lugar importante también y particular, y que por tanto tiene que ser particular e importante para la catequesis, el credo de la iglesia, donde se exponen las verdades de la fe que nosotros como creyentes profesamos, ¿verdad? Y que son transmitidas mediante los símbolos que llamamos, ¿no? El símbolo niceno-constantinopolitano, o más recientemente el mismo Papa San Juan Pablo II habla del credo del pueblo de Dios, escrito por el Papa San Pablo VI. Bien, el Papa San Juan Pablo II señala tres elementos que son importantísimos y que no se pueden olvidar, que están dentro de esta experiencia de la catequesis tradende. El primero es que nosotros recibimos un mensaje y que tenemos que transmitirlo. Y no podemos transmitirlo, pues no podemos transmitir solo un pedacito de ese mensaje, sino que tenemos que transmitir la integralidad del contenido de este mensaje. Y lo tenemos que transmitir, que esta es segundo punto, con métodos pedagógicos adaptados. Es decir, nosotros tenemos que saber hablar un lenguaje que la gente comprenda, sin olvidar que todo el contenido debe ser transmitido de manera que pueda ser inteligible, es decir, que la persona que lo recibe lo pueda comprender, lo pueda ir asimilando progresivamente. El tercer punto que señala el Papa San Juan Pablo II es la dimensión ecuménica de la catequesis. Y esto sobre todo aquí no en Costa Rica ni en los países latinoamericanos. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos estas cosas no suceden, pero en algunos lugares la iglesia se encuentra como minoría y forma parte del grueso de lo que llamaríamos las iglesias cristianas. Pues en esos lugares el Papa San Juan Pablo II considera que es bueno realizar un esfuerzo de catequesis desde el ecumenismo, compartiendo las verdades que son fundamentales y que tenemos como depósito común entre los hermanos, ¿verdad? Sin embargo, el Papa Juan Pablo II señala que también hay que tener cuidado con los manuales, digamos, los catecismos que son de corte ecuménico, ¿verdad? Teniendo cuidado de que por un excesivo celo ecuménico se vayan a perder verdades fundamentales para la fe católica. Entonces, este sería el contenido del cuarto momento de la catequesis tradende. Ya vemos que este videito es bastante corto. Yo en realidad me pongo a pensar con ustedes, queridos compañeros y compañeras catequistas, la importancia de adaptar nuestra catequesis al lenguaje que los jóvenes
los muchachos y muchachas puedan entenderlo. Papa Juan Pablo II hace una afirmación que para mí es importantísima y que quiero transmitírselas a ustedes en esta reflexión personal. Nosotros tenemos que hacer ver a la gente cómo esta historia nuestra, que es la historia humana en la que estamos nosotros, la que nosotros vivimos, que está entretejida entre el pecado y la gracia, es una historia que ha sido asumida por Dios en su Hijo Jesús, y que es en esa historia en donde se manifiesta la salvación. Lo mismo decía un gran teólogo, un teólogo que yo admiro mucho, que se llama Karl Rahner. Dice: desde la encarnación de Jesús ya no podemos hablar de dos historias, una profana y una sagrada. Tenemos que hablar de una única historia, que es la historia de la salvación. Es la historia humana en la que el ser humano se va realizando sus proyectos, que es la historia donde Dios va realizando él mismo su proyecto, que es el proyecto de la salvación. A mí nosotros tenemos que aprender, y sobre todo en estas épocas en donde la iglesia es tan cuestionada, donde la iglesia es tan minusvalorada, donde es tan criticada, tenemos que aprender a enseñarles que la iglesia sigue siendo testimonio efectivo de la salvación, aún a pesar de que en ella se encuentren signos de pecado y signos dolorosos. El mismo San Juan Pablo II lo afirma en la Catequesis Tradendae, cuando él dice que la iglesia, aún marcada por el pecado, es transmisora de un anuncio, que es el anuncio de salvación. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo haríamos, porque fíjense, compañeros, esta es una reflexión que quiero hacer con ustedes. La hermosa tarea que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque los jóvenes y los niños, bueno, los jóvenes sobre todo, se alejan cada vez más de la iglesia y de los valores que la iglesia transmite. Pues que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad y la tarea de hacer ver a los jóvenes la belleza de la iglesia de Jesús, y de que es posible, aún en medio de este mundo en el que todo parece indicar que es imposible seguir a Jesús, nosotros tenemos la tarea de decirle a estos jóvenes: es posible seguir a Jesús y vale la pena seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, seguir su proyecto, que es el proyecto del reino, le puede dar sentido pleno a la vida de todos nosotros y a la vida de la humanidad y del mundo, que ahora está metido en tantas cosas que lo hacen ver como una realidad complicada, como una realidad dolorosa, como una realidad sufriente. Pues nosotros podemos enseñarle al mundo y a los jóvenes de hoy, que son nuestra tarea, que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena vivir desde la alegría del Evangelio que Él nos ha regalado a todos y a todas nosotros. Un gusto haber platicado con ustedes, que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos para la próxima, que es la quinta y última, en el que trataremos el quinto y último apartado de la Catequesis Tradendae. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.